Buenas noches. Hoy, para analizar lo ocurrido ayer en México con la elección presidencial, tenemos dos invitados de lujo. En primer lugar, Elisa Vázquez, abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y cursando una maestría en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, por el foro y por escuchar lo que se puede decir desde acá. Y en segundo lugar, nos está acompañando hoy Rafael Vázquez, aunque tienen el mismo apellido, creo que no son parientes, sociólogo por la Universidad Nacional de Querétaro y también cursando una maestría, en este caso, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿se puede decir a esta altura, con casi el 90% de las mesas escrutadas, que ganó Enrique Peña Nieto del Partido de Revolución Institucional? Yo diría que sí, a pesar de que hubo muchísimas irregularidades, a pesar de que fue un proceso marcado desde un inicio por diversos problemas, me parece que desde mi perspectiva se podría asegurar que el margen por el que ha ganado hasta este momento Peña Nieto es suficiente para que no se pueda revertir la situación. 6% son más o menos 3 millones de votos. Más o menos era con lo que se estaba manejando, que había ganado el candidato del PRI. Bien, entonces pues, se podría decir que el resultado ya es irreversible. ¿Tiene que ver esto con los 12 años de gobierno del PAN, una fuerza más a la derecha del PRI? Sí, se podría explicar por diversos factores, ¿no? Pero en gran parte es debido al hartazgo de la gente que abandonó al Partido Acción Nacional desde sus líderes principales, como lo puede ser el expresidente Vicente Fox o el antiguo líder del PAN, Manuel Espino. Sí, definitivamente se podría decir que el regreso del PRI a México es en gran parte debido al declive de Acción Nacional por su mal trabajo en el gobierno estos 12 años. Ahora una pregunta específicamente para Elisa, porque yo sé que estás haciendo una maestría relacionada con los derechos humanos. ¿Cuál es el saldo en términos de derechos humanos de los 6 años del presidente fraudulento Calderón? Bueno, aseveración difícil, no, pero estos 6 años se ha trabajado como con independencia, me refiero a nivel institucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es como la Defensoría del Pueblo acá, digamos, el Ombudsman, ha hecho muchísimo trabajo, pero el problema ha sido la guerra que existió contra el narcotráfico, porque el presidente Calderón desde el principio lo manifestó en esos términos, y si hablamos de esos términos, aunque no hay un conteo oficial, porque los números siempre son difíciles, se habla entre 10.000 y 60.000 muertos, ya sea por enfrentamientos entre militares con cárteles, entre cárteles con otros cárteles, población civil que ha estado en medio, y ha sido muy difícil. En realidad hay, yo creo que dos cosas a considerar: las violaciones que ya ocurrieron y lo que se tiene que investigar a posteriori, ¿no? Bien, después al terminar el bloque te voy a hacer otra pregunta referida a los derechos humanos, pero la vamos a dejar para el final del bloque. En términos de gobernabilidad, ¿qué situación le espera a México con el gobierno del PRI? O sea, ¿qué posibilidades, cuántos diputados, cuántos senadores nacionales maneja el Partido Revolucionario Institucional? Bueno, primero hay que hacer un parteaguas, una diferencia de lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, que a pesar de ser un gobierno legal, carecía de gran legitimidad en gran parte de la población, debido a que, bueno, las elecciones pasadas fueron totalmente competidas, se ganó por un margen menor al 1%, y eso dejó un dejo de duda, valga la redundancia, entre muchos mexicanos que veían a Felipe Calderón como alguien que se había impuesto de una manera abusiva. Este estigma pesó mucho sobre el Instituto Federal Electoral, que lamentablemente ahora en estas elecciones también mostró una parcialidad señalable entre muchos periodistas, académicos, etcétera. Sin embargo, me parece que el margen por el cual en este momento Peña Nieto se está imponiendo le deja un poco más de espacio político para respirar a el Partido Revolucionario Institucional, sin contar que además cuenta
con el respaldo de los gobernadores en México, de gran parte de las provincias que tienen, además de una mayoría en diputaciones y en el Senado. Bien, ¿y qué ha pasado en esta elección con Andrés Manuel López Obrador, que era el candidato alternativo, en cual los sectores populares de toda América Latina confiaban en que podía revertir el alineamiento incondicional de Estados Unidos, de México con Estados Unidos? Sacó 32% de los votos. ¿Cuánto significa en cantidad de votos? 32 millones. 32 puntos. 32 puntos son más de 15 millones de votos, porque esta vez tuvimos una participación de 60%. Pasadito del 60, sí. 60%. Y estaban hablando de una padrona electoral de alrededor de 80 millones de personas. O sea que es una cantidad de votos que significa un peso, un capital político importante. ¿Por qué les parece que no llegó esta vez Andrés Manuel? ¿Tiene que ver con el hecho de que el control que tenía la derecha mexicana de los medios? Es como dice el Movimiento 132, las mentiras mediáticas son las que le han permitido ganar a Peña Nieto. Bueno, hubo denuncias de medios internacionales respecto a esta alianza que muchos consideramos perversa entre Televisa y el PRI. En cuestión de dinero invertido en la campaña, en cuestión de promoción, en tiempo aire prime time que le llaman, bueno, fue significativo para que nosotros dijéramos que se violentó totalmente la percepción sobre uno y otro candidato. En el caso de López Obrador, sufrió desde el 2006 un descrédito muy fuerte por una guerra sucia muy intensa, que se le comparaba con Hugo Chávez en muchos aspectos, que se le mostraba como un tipo intolerante, como alguien que tenía una cuestión de culto a su persona, alguien mesiánico, esquizofrénico, y bueno, porque desde un principio se negó a entablar una relación de oposición con Calderón, porque considerábamos muchos que era un tipo que había ganado de forma deshonesta y por lo tanto era ilegítimo. Desde ahí, bueno, surgió una propuesta de crear un gabinete alterno que estuviera vigilando el actuar del gabinete de Felipe Calderón. Y bueno, desde ahí entonces la televisora, el radio, todos los medios fueron muy golpeadores durante años, ¿no? Esta situación se logró revertir en gran parte. Sin embargo, estamos hablando de que era un candidato que tenía 20 puntos de desaprobación antes de la elección y que finalmente después logró repuntar un poco, pero sobre todo me parece que el mayor logro fue que precisamente, aun a pesar en contra de todo esto, se logró formar un movimiento que desmintiera a la televisora. Es algo que nunca había ocurrido en el país. Es muy importante ese movimiento 132, pero antes de referirnos un poco al movimiento, quisiera que hables un poco de cuáles son las fuerzas políticas que sostienen la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué partidos están detrás de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, por un lado, primero tenemos al Partido de la Revolución Democrática, que es al que él pertenece, y ha ido en coalición con el Partido del Trabajo y con el Partido del Movimiento Ciudadano, antes Partido Convergencia. Estos dos han sido sus aliados recurrentes por representar a la izquierda, pero además empezó a formar un movimiento muy importante en México. Debido al descrédito ciudadano que existía en los partidos políticos, se empezó a conformar un movimiento alternativo que era Morena. Morena surge después del gobierno legítimo, el que te conté hace un instante. Este movimiento se convierte en Morena y encabeza una protesta de manera incluyente de todos aquellos ciudadanos que no tenían ningún partido, pero que sentían una simpatía hacia el candidato o que simplemente estaban hartos de la forma tradicional en la que se llevan las cosas a cabo en México. Por un lado estaba este movimiento de ciudadanos incluyentes, estaban los partidos políticos y por otro lado, no ligado a López Obrador, porque esa es otra de las mentiras que se señaló, pero sí muy crítico al candidato del PRI,
teníamos a Yo Soy 132, que definitivamente, y cabe señalarlo, en el momento de la elección, que hubo ya una vertiente, que se juntaron los dos, bueno, en ese momento López Obrador también contó con la simpatía de muchos jóvenes, no directamente de la dirigencia de Yo Soy 132, que eran estudiantes, pero sí de gran parte de los estudiantes que más bien ejercieron un voto útil en contra del PRI. Bien, estamos cerrando este bloque, le hemos dejado el final a Elisa, que nos va a contar una situación muy particular que se vive en el sur de México a partir de la llegada constante de inmigrantes centroamericanos. Elisa. Bueno, es una situación lamentable, no solamente a los migrantes en general, sino en especial a las mujeres. Y desde el momento que cruzan la frontera, generalmente provenientes de Centroamérica, las clasifican de acuerdo a su origen nacional, y muchas veces es también como se ven. Generalmente ellas buscan cruzar la frontera, pero no la nuestra, sino la norteamericana, bueno, Estados Unidos, ¿no? Y de ahí tienen un muy largo peregrinar, y muchas de ellas no lo logran porque en principio hay muchos grupos de poder interesados en que trabajen como en explotación sexual por una parte, y otros por explotación laboral. El problema de la explotación sexual es gravísimo en esa zona porque son mujeres mucho más vulnerables que el resto. Es pertinente acotar que en México existen muchos conflictos relacionados con el respeto a las mujeres, a sus derechos, a las garantías que el gobierno debería de proveer. No por nada está condenado ante el sistema interamericano también por casos como Campo Algodonero, que sucede en la frontera norte del país. Y estas mujeres buscan una mejor calidad de vida. Cuando tú estás viendo que dejan las condiciones que tienen en su país para padecer explotación sexual o explotación laboral, te das cuenta de que vienen de un contexto mucho más complicado, ¿no? Entonces, llegan, las separan, hay grupos muy fuertes de delincuencia organizada que se dedican a hacer llamadas a las casas de estas chicas pidiendo dinero para protegerlas. Algunas de ellas se acercan con sujetos con tal de estar relativamente protegidas a cambio de favores sexuales, por ejemplo. Algunas de ellas que se quedan en esa zona también tienen hijos y nunca tienen papeles y están constantemente expuestas al abuso de sus propias parejas, que las chantajean con deportarlas, avisar a las autoridades, y que van a perder a los hijos que tienen ya nacidos en México. Es una situación grave, triste y difícil. Escuchando a estos invitados sabemos por qué se dice habitualmente pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Hace 100 años irrumpió la Revolución Mexicana. En el segundo bloque de esta entrevista vamos a hablar con nuestros invitados de la Revolución Mexicana y este siglo de transformaciones y también retrocesos, al punto que un autor lo llamó la Revolución Congelada a la Revolución Mexicana. Hasta después de la pausa. Como anticipábamos antes de la pausa, en este bloque vamos a hablar de la Revolución Mexicana, de la cual se cumplen 100 años durante este año 2012. ¿Cuáles fueron las causas de ese proceso tan interesante que ha llegado al cine, que ha producido una enorme cantidad de bibliografía? ¿Por qué se produjo la Revolución Mexicana? Bueno, en principio la Revolución Mexicana se produce por la inconformidad de algunos sectores que no podían acceder al poder. Estamos hablando de que estaba Porfirio Díaz, que fue un presidente que estuvo aproximadamente 30 años, que fue quien recibió la presidencia después de Benito Juárez. Estuvo un periodo, Benito Juárez después murió, me parece que hubo algún presidente ahí en el Inter, que no recuerdo en este momento vergonzosamente, y posteriormente estuvo casi por 30 años Porfirio Díaz, ¿no?, que fue el último gran dictador como tal. Y entonces las personas que estaban en el norte, principalmente personajes muy conocidos como Francisco I. Madero, como Venustiano Carranza, como el mismo Francisco Villa, y al centro sur de México como Emiliano Zapata, empezaron a gestar ideas para después, que después culminaron con un levantamiento armado que estuvo también acompañado por los campesinos y por los obreros.
Tu mirada sobre esa pregunta, ¿cuáles fueron las causas de la revolución, Rafael? Para mí hubo cuestiones diferentes que lograron juntarse para que se gestara la revolución. Por un lado, esta entrevista que da Porfirio Díaz a un periodista de Estados Unidos diciendo que el país está listo para una transición democrática, posteriormente rompe su palabra y entonces se vuelve a reelegir. En este momento, la influencia que ya había en varios sectores inconformes en el país, tanto de los hermanos Flores Magón, con una tendencia anarquista en el norte, como un recorrido que hace Madero, creando un partido antirreeleccionista, se junta también con una necesidad que existe latente en gran parte del sector indígena, por la repartición de las tierras, por un lado. Por otro lado, también estaba el abuso en el norte respecto a nuestros vecinos en Estados Unidos hacia toda la gente de la frontera, que esa después se ve reivindicada con los dorados de Villa. Entonces, por un lado, se juntaron varias cuestiones políticas, varias cuestiones sociales, y finalmente estalló en un conflicto que es un periodo difícil de analizar, ¿no? Porque realmente es una revolución que no logra, se concreta en una constitución, sin embargo, deja un mal sabor de boca porque los ganadores realmente no fueron los que originaron la revolución, que fueron asesinados durante el transcurrir de la revolución. Pero Zapata y Villa. Sí, Zapata y Villa, los dos asesinados a traición, al igual que Madero, al igual que la mayor parte de los caudillos, en realidad. O sea, pero en términos, digamos, de realización de cosas concretas, ¿se repartió la tierra, aunque sea en esa primera etapa de la revolución? ¿Hubo algún reparto de tierra significativo o siguieron los mismos terratenientes? Justo hay una discusión grande en cuanto a ese tema, si hubo o no hubo reparto de tierra y si la revolución, digamos, culmina en el momento que se acabó la tierra que repartir, ¿no? Y en principio sí hubo, sobre todo se reivindicaron también los derechos de grupos indígenas u originarios, y hay actualmente, porque la Constitución ya fue modificada, 3 formas de propiedad: el ejido, las comunidades y ahora la pequeña propiedad, que llegó con Carlos Salinas de Gortari y que permitió la venta de los ejidos y de las comunidades, ¿no? En principio los ejidos son para pequeños espacios de tierra para producción agrícola. El problema también es que el campo mexicano no se explotó, no se dio el apoyo necesario para que pudiera salir adelante y entonces tuviera sentido esta repartición de la tierra. Digo, sí lo hubo, sí hay gente que vive del campo, pero no en la proporción, digamos, que prometía la Revolución Mexicana. O sea que a finales de la década del 20, cuando aparece el PRI, ya se podría decir que la dinámica fundamental de la revolución estaba congelada. Sí, más bien el gran periodo de repartición de tierras se da con el general Cárdenas, que es el último, por así decirlo, presidente, gran caudillo, que con trayectoria militar, que ocupa la presidencia de la nación. Tenía una tendencia mucho más cargada hacia la izquierda, influido también por el contexto internacional que existía, y que finalmente llevó a que en esa época, en varias partes, y con un poco de retraso, porque hay estados en el país en el cual se repartió posteriormente la tierra, pero podríamos decir que a nivel nacional, la gran reivindicación de la revolución, o lo que la gente pudo haberlo sentido como tal, fue durante la época de Cárdenas. Y además Cárdenas nacionalizó el petróleo, o sea que es un gobierno que dejó su impronta en la memoria del pueblo mexicano porque, según vos decís, repartió la tierra como ninguna y además estableció la soberanía del Estado Nacional sobre un recurso fundamental como el petróleo. ¿Cómo se retrocede de eso, de esa situación? Pasa que el PRI tuvo una época de transición muy complicada. Durante mucho tiempo hubo un control exclusivo de los medios de comunicación, hubo un proceso en el cual era desaparecida la gente que militaba en la oposición, en el periodo en el que
gran parte del PRI se separa precisamente denunciando este problema al interior del partido. Bueno, se crea el Partido de la Revolución Democrática. Pero ya en la década del 80. Eso ya mucho más adelante. Pero esta fragmentación que existe se debe a que precisamente se había llegado a un nivel de corrupción dentro del partido intolerable, pues. Y dentro de otro aspecto interesante de la revolución es las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El Estado mexicano, producto de la revolución, tuvo que soportar una guerra provocada por la Iglesia, que fue la guerra cristera. ¿Cómo se da la relación entre el Estado mexicano, que pretende ser laico, y la Iglesia católica? Pasa que en esa época, también influidos por la tendencia internacional al respecto, hay una reivindicación sobre es una defensa grande sobre lo que es el papel del Estado, y en ese sentido la Iglesia se niega a respetar ciertos acuerdos que se tienen con el Estado, y bueno, al sentir su poder reducido es cuando llama a los campesinos a tomar las armas. Incluso era común en la época cristera que los campesinos se negaran a levantarse en armas contra su propio patrón, porque la Iglesia les decía que era un pecado tomar lo que no era de ellos. Entonces ahí es cuando se da este encuentro fuerte entre el Estado, y que finalmente lo acaba mediando. Acá lo llamaríamos encontronazo, no encuentro. Encuentro es lo contrario, es que se ponen de acuerdo, y acá lo llamamos encontronazo, ese enfrentamiento entre el Estado hegemonizado por el PRI y la Iglesia Católica. Proseguí. Bueno, y finalmente esto lo que le deja a la Iglesia son una serie de muertos que hasta la época los cristeros son vistos como santos prácticamente, ¿no? Y fue una época definitivamente dura y que deja una muestra muy clara de lo que es hoy el Estado mexicano, ¿no? No podemos negar la influencia de la Iglesia aún hoy en día. ¿Y ibas a decir algo? Bueno, pero no tan acotado, sino un poco más adelante, cuando la Iglesia Católica ha retomado fuerza dentro del Estado mexicano, lo cual es gravísimo, porque justo desde las leyes de reforma de Benito Juárez, antes de la Revolución Mexicana incluso, es que se había hecho esta disociación del gobierno con la Iglesia, el Estado con la Iglesia. Y llegamos a un momento absurdo también, cuando el presidente Vicente Fox fue al Vaticano y besó el anillo papal como en un pleno gesto que no tiene nada que ver como lo que tendría que ocurrir entre líderes de Estado, ¿no? No, pero el Vaticano es un Estado con dimensión política, además de ser de tener una dimensión religiosa. Ahora les hago una pregunta: ¿cómo se muestra en términos educativos ese enfrentamiento con el Vaticano? ¿La Iglesia tiene influencia en el diseño de la educación mexicana o no? A mí me parece que no. Yo consideraría que no. O sea, la escuela es laica, gratuita y obligatoria hasta nivel secundario. Te hago una pregunta en ese punto. ¿Las escuelas clericales tienen subsidios del Estado en México? Que yo tenga entendido, no. Bueno, acaba de haber hace poco precisamente una reforma muy controversial, porque lo que se pedía es que a las escuelas privadas se les dedujera de impuestos la colegiatura. Y perdón, pero también por el otro lado, igual y sí voy a ponerme por el otro lado, porque pienso que al menos Guanajuato, uno de los estados más conservadores en cuestiones religiosas, censuraba a la Asociación de Padres de Familia los libros de texto. Claro. Que en México tenemos los libros de texto gratuito, que son libros hechos por el Estado en el cual se enseñan las materias. En el tema de educación de ciencias naturales, en educación básica, en las ciencias naturales, hay libros en los cuales muestran dibujos del cuerpo humano desnudo. Bueno, la Asociación de Padres de Familia se dedicó a censurar estos libros o a arrancar las páginas porque consideran que el cuerpo es impuro, por así decirlo, ¿no? No es. Y además había un tema de que como es gente muy joven la que estaba accediendo a esta información, que eso iba a disparar ciertos indicadores y ciertas conductas sexuales reprobables y cuestiones así un poco retrógradas y demás.
Sí, entonces lo que no se enteran muchos de esos censores es lo que hacen los dignatarios de la Iglesia cuando tienen oportunidad de hacerlo, como se ha visto largamente en el caso en la Argentina y en otros países del mundo. Hay un grupo que se llama Legionarios de Cristo en México, que, Marcial, ¿cuánto se llamaba? El padre Marcial. Marcial era el nombre, que apañaban a pederastas que violaban niños. O sea, además es un fundador de una de las principales universidades privadas del país, y cuando el tipo, que además ya había señalado por la Iglesia Católica, no castigado, pero lo separaron de sus funciones por ser abusador de niños, al momento de su muerte la escuela le hace un homenaje a su muerte y se le hace una misa y se le recuerda como si el tipo fuera algo respetable. La injerencia de la religión en la educación es durísima, es muy fuerte en el país. Indudablemente. Ahora me parece que no tanto como acá, porque las escuelas confesionales en Argentina cuentan con gruesos subsidios del Estado y no existe existe pero no se conoce la producción pública de textos, producción del Estado de textos que se distribuyan gratuitamente. Hay toda una porción que queda para el negocio de las empresas privadas. A 100 años de la Revolución Mexicana, y para ir cerrando la entrevista, ¿está justificado que se la llame la revolución congelada? ¿Se avanzó una democratización del Estado? ¿Se avanzó en la distribución de la tierra, que son las dos grandes demandas? Pues yo creo que el hecho de que esté dentro de la Constitución y pueda ser exigible, digo, soy abogada, tengo otro tipo de formación tal vez, un poco más estricta en cuanto a la accesibilidad de los derechos, me parece que es una gran ventaja. O sea, el hecho de que esté y sea mucho más fácil acceder a ellos porque en la ley está, es una ventaja. Que en realidad sí haya quedado efectivamente congelado, que las reformas posteriores, sobre todo en materia de la tierra, y a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ha tenido otros estragos, es como algo diferente, pero en términos generales yo creo que sí hubieron avances. También en materia de reformas laborales y en materia de educación, que son los puntos integrales del por qué es una constitución social la que se creó en 1917, posterior a la revolución. ¿Tu balance, Rafael? Mi balance pues es un poco más neutral en ese sentido. Sí hubo una creación de una constitución con derechos contemplados, y concuerdo en ese sentido que fue una constitución innovadora que mostró un camino, ¿no?, a otras constituciones en otras partes. Sin embargo, en lo que fue una cuestión un poco más real, un poco más práctica de lo que ocurrió, bueno, desafortunadamente los grupos que en esa época pedían una distribución más equitativa de la tierra, bueno, son grupos que aún hoy en día siguen peleando por su tierra, ¿no? Los indígenas hoy en día, como en esa época, sufrían de un acoso sistemático por parte del Estado, cuestión que continúa, un atropello a los derechos humanos, como ya también comentabas. Entonces realmente sí fue una revolución que tuvo como ideólogos a gente muy importante que desafortunadamente no logró concretar tal cual esperaba, tras un proceso así de fuerte que causó además pues muchas muertes en el país. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos a nuestros dos visitantes todo lo que nos han dado y creo que nos pueden dar mucho más, así que yo espero, antes que se vuelvan definitivamente a su país, que nos vuelvan a visitar, tal vez para una entrevista más específica que una elección o la situación general de la Revolución Mexicana. Concretamente, a mí me gustaría entrevistarte bien detalladamente sobre los derechos humanos, a vos, Elisa, y a vos, Rafael, hablar más largamente de ciencias sociales en una futura entrevista a la cual los comprometo a los dos. Muchas gracias, sí, claro. Con mucho gusto. Bueno, luego del corte va a seguir David Campos con el noticiero. Por mi parte me despido hasta la semana que viene, en que volveremos a hablar de lo que ocurre en el mundo, tal vez con la imprevisibilidad que lo da la cambiante situación internacional.